Nadie se atreve a meterse con ella. Ella es la pesadilla de los traficantes de personas. El sol abrasador caía sobre las interminables dunas del desierto del Sáhara. El viento, que traía consigo los susurros de antiguos secretos, aullaba a través de las ventanas agrietadas de la gasolinera abandonada. En el interior, en medio del silencio polvoriento, se encuentra Satina, una mujer resiliente marcada por las dificultades de su vida. Sus ojos, dos charcos de tristeza, miraban fijamente hacia adelante, traicionando la agitación que se desataba en su interior. Habían pasado 3 años desde que su hija Sara desapareció en el aire, dejando tras de sí solo un vacío inquietante en su corazón y en su hogar. 3 años de búsqueda incansable, de súplicas a la policía, de tocar todas las puertas posibles. Pero Sara seguía desaparecida. Las autoridades habían cerrado el caso hacía tiempo, calificándolo como otro caso de persona desaparecida sin resolver. Pero Amina sabía que rendirse no era una opción. No mientras aún quedara un rayo de esperanza. Y así se embarcó en una apuesta desesperada, aventurándose en el corazón del desierto en busca de su hija. Su viaje la llevó a una vieja gasolinera en las afueras de la ciudad, un lugar donde los rumores se arremolinaban como remolinos de polvo. Dijeron que una notoria red de tráfico utilizaba este lugar desolado para esconder su mercancía antes de enviarla a tierras lejanas. Mercancías. La palabra tocó una fibra sensible en Amina, despertando un miedo latente. ¿Podría Sara estar entre ellos? El pensamiento le provocó un escalofrío en la columna. Los recuerdos de la desaparición de su hija regresaron a su mente, cada uno de ellos una nueva herida que desgarraba su alma. Sara, con su risa contagiosa y sus sueños tan vastos como el cielo del desierto, había sido un faro de alegría en su vida. Luego, sin dejar rastro, desapareció. Con renovada determinación, Amina salió de la gasolinera y se adentró en el implacable abrazo del desierto. La arena, caliente y cambiante bajo sus pies, parecía burlarse de sus esfuerzos. El sol implacable caía sobre su espalda, reflejando las preguntas ardientes en su corazón. ¿A dónde llevaban a su hija? ¿Quién estaba detrás de esto? Y lo más importante, ¿podría traer a Sara a casa? La inmensidad del desierto la intimidaba y la inspiraba al mismo tiempo. En su inmensidad encontró consuelo. Si Sara estuviera ahí afuera en algún lugar, si estuviera viva, entonces el desierto tendría que revelarla. A medida que avanzaba el día, el paisaje que la rodeaba se transformaba en un panorama fascinante y a la vez aterrador de imponentes dunas y barrancos traicioneros. Cada paso era una batalla contra los elementos, contra la esencia misma del desierto que parecía decidida a poner a prueba su resolución. Sin embargo, Amina siguió adelante, su determinación impulsada por la inquebrantable creencia en la inocencia de su hija. Con cada hora que pasaba, la tranquilidad del desierto era destrozada por los ecos de su propia determinación. Su viaje se convirtió en un testimonio de hasta dónde llegaría una madre para proteger a su hijo, un tributo al vínculo inquebrantable que compartían. En medio de la soledad, los pensamientos de Amina corrían. ¿Qué hubiera pasado si a Sara la hubieran llevado al otro lado de la frontera? La idea de que su hija se escapara de las manos del tiempo y se convirtiera en víctima de un mundo que no podía comprender la llenó de pavor. Había demasiado en juego y los riesgos eran insoportables. Pero dar marcha atrás no era una opción. Ella tenía que hacer esto por Sara, por su familia, por ella misma. Este no fue solo un viaje a través del desierto. Fue una batalla contra la desesperación, contra el abismo de la incertidumbre. Los días se convirtieron en noches y Amina seguía caminando. El desierto, que alguna vez fue un desafío intimidante, ahora se sentía como un compañero familiar. Las estrellas, su único público, fueron testigos de su lucha silenciosa. Cada huella que dejaba atrás era un testimonio de su valentía, un grito silencioso de ayuda que resonaba en las dunas. El terreno implacable puso a prueba no solo su resistencia física, sino también su espíritu, minando su resolución con cada paso, pero en lo profundo de sus ojos,
el fuego de la determinación se negaba a apagarse. Justo cuando su resolución empezó a quebrarse y los duros vientos del desierto amenazaban con extinguir las últimas brasas de su esperanza, un rayo de luz apareció en el horizonte. Era un pequeño oasis, un santuario de palmeras y agua brillante en medio de la arena interminable. Con renovado vigor, aceleró el paso, su corazón latía con fuerza de anticipación. ¿Podría ser esta la respuesta que ella buscaba? A medida que se acercaba, el oasis se desplegaba ante ella. Una fascinante mezcla de belleza natural y tranquilidad. La vista de la exuberante vegetación y el agua fluyendo rejuveneció su espíritu cansado, ofreciéndole un momento de respiro de las duras realidades de su viaje. ¿Cómo? Pero su alivio duró poco, porque dentro de ese paraíso aparentemente ideal se escondía una oscuridad que la helaba hasta los huesos. Escondidos entre las palmeras ondulantes, junto a un tranquilo estanque de agua, se encuentran los restos de un descubrimiento horroroso. Una colección de prendas abandonadas y hechas jirones, cada pieza susurra historias de desesperación y miseria humana. Eran los gritos silenciosos de mujeres que habían perdido su libertad, su dignidad, sus propias almas, a manos despiadadas de la trata de personas. Con el corazón pesado y las manos temblorosas, Ama examinó las ropas desechadas. Cada pliegue, cada hilo deshilachado resonaba con los miedos que la habían acosado en sus noches de insomnio. ¿Podrían estas prendas abandonadas haber albergado alguna vez la inocencia de niños como su Sara? ¿Era este el destino que le esperaba a su hija? La comprensión la golpeó con la fuerza de una tormenta de arena del desierto, amenazando con engullirla en su furia. De repente, un gruñido bajo rompió el silencio, sacándola de su sombría contemplación. De entre las sombras entre las palmeras emergió un gran Doberman, cuyos ojos brillaban con una intensidad depredadora. El perro, percibiendo su inquietud, emitió otro gruñido amenazante. Su presencia era una amenaza tangible en la quietud del oasis. Mostró los dientes en un gruñido. Avanzó hacia ella, bloqueándole el paso. Mina se quedó congelada, atrapada entre los horrores del pasado y las incertidumbres del presente. Ella intentó razonar con el animal, pero sus ruegos cayeron en oídos sordos. El Doberman se mantuvo firme, un fiel guardián de los secretos enterrados dentro del oasis. Justo cuando la enormidad de su situación comenzaba a asimilarse y el peso de la desaparición de su hija amenazaba con aplastarla, una voz cortó la tensión como un fragmento de vidrio. ¿Quién eres? La voz, fría y autoritaria, exigía atención. Sobresaltada, Amina se giró para mirar al recién llegado. Frente a ella había una figura alta e imponente que exudaba un aura de poder y amenaza. Su mirada penetrante parecía diseccionar su ser mismo, dejándola expuesta y vulnerable. Sus ojos, duros e inflexibles, eran las ventanas de un alma que había conocido demasiada oscuridad. Un alma que había abrazado las sombras y las había hecho suyas. Su presencia era una nube de tormenta en el horizonte, señalando el comienzo de una tempestad que amenazaba con engullirla en su caos. El miedo, el frío y la parálisis se apoderaron del corazón de Amina. En ese oasis desolado, rodeada por los fantasmas del pasado y la inminente amenaza del presente, ella estaba atrapada, una guerrera solitaria en un campo de batalla de desesperación. Al reconocer el peligro en el que se encontraba, Amina supo que tenía que actuar rápido. Con una oleada de adrenalina, se dio la vuelta y huyó, con el corazón latiendo contra sus costillas como un pájaro atrapado. Corrió a través del laberinto de palmeras. La suave arena cedía ante la desesperada urgencia de sus pasos. Detrás de ella, la voz resonó con ira, resonando por el oasis como una sentencia de muerte. Los ladridos furiosos del Doberman resonaron, impulsando al hombre a seguirlo de cerca. La adrenalina corrió por sus venas, impulsándola hacia adelante. Se topó con una estrecha abertura entre las dunas, un pasaje oculto a las miradas indiscretas del oasis. Con una respiración profunda, atravesó el estrecho espacio y se encontró envuelta por una gigantesca pared de arena. La abertura ocultaba una red de túneles subterráneos,
un laberinto oculto bajo las dunas cambiantes. Los túneles eran oscuros y húmedos, el aire estaba cargado con el olor a descomposición y el peso de historias no contadas. Amina vaciló, la oscuridad la oprimía como una manta sofocante. Pero la promesa de refugio, de un respiro temporal de sus perseguidores, la animó a seguir adelante. Con mano temblorosa, buscó a tienta su teléfono. Su tenue luz iluminaba la mugre y la descomposición que la rodeaban. La linterna reveló una escena que envió una nueva ola de terror a través de sus venas. En una de las paredes del túnel había grabadas una serie de números. Cada dígito es un sombrío recordatorio de los horrores que ocurrieron en estas profundidades subterráneas. Estos no eran simples números. Coordenadas. Coordenadas que conducen a las tumbas. Testimonios silenciosos de vidas brutalmente extinguidas. El miedo apretó su control sobre el corazón de Amina, quitándole el aliento de los pulmones. Se dio cuenta de que había tropezado con algo siniestro, algo que amenazaba con arrastrarla a su abismo de oscuridad. Mientras navegaba por los laberínticos túneles, el silencio opresivo solo era interrumpido por el sonido de su propia respiración entrecortada. De repente, un tenue destello de luz apareció en la distancia. La esperanza invadió a Amina y la impulsó hacia adelante. Con renovada fuerza, salió tambaleándose del túnel y jadeó. Frente a ella se encontraba una enorme cámara subterránea, iluminada por una serie de luces parpadeantes. Dentro de esta caverna subterránea había una vista que la fascinaba y la horrorizaba al mismo tiempo. Decenas de hombres y mujeres estaban reunidos en diversos estados de desnudez, con la mirada vacía y el cuerpo con las marcas de una vida robada. Era una escena sacada de sus pesadillas, una realidad horrorosa que la sacudió hasta lo más profundo, y en el centro de todo estaba un hombre, su silueta enmarcada contra la tenue luz. Era alto e imponente, con rasgos afilados y depredadores. En sus manos sostenía 2 cuchillos relucientes, cada uno de ellos brillando bajo las luces parpadeantes como un depredador listo para atacar. Sus ojos, fríos y sin emociones, recorrieron la habitación y se posaron en Amina con una intensidad escalofriante. El reconocimiento apareció en su rostro. El hombre del oasis, su perseguidor, la encarnación de la oscuridad que había acechado su viaje. Sus miradas se encontraron y en ese instante se produjo una silenciosa batalla de voluntades.